señoras, señores, todas las personas vinculadas con esta casa que han montado algo que es tan importante como la conmemoración de este 75 aniversario de la Revolución de Octubre, porque tiene muchísimo que enseñarnos esta conmemoración. Querido rector Bullón, creo que empiezas con esto con muy buen pie tu labor como director de este Instituto de Estudios Históricos, que realmente puede ser muy importante dentro del ámbito del CEU. Yo tengo que señalarles a ustedes que, como comienzo, que igual que había empezado hace un momento, hace hoy 75 años, de pronto me llaman mis padres y me dicen que me ponga muy rápidamente unos zapatos, que es necesario que escapemos todos. Esto fue, de pronto, para un niño de 7 años que ha vivido hasta aquel momento tranquilamente, es lo que se puede llamar un choque tremendo. Empezaron a vestirme allí, me colocaron en condiciones de poder escapar. La casa que teníamos era una casa asturiana con un jardín detrás que se llamaba estilo asturiano y estilo tradicional español, la huerta, y que por la huerta íbamos a salir hacia arriba. Fueron a comprobar que estaban abiertas no sé qué portillas, etc. Y luego, pues fue una espera, y a continuación de esto no nos fuimos, nos quedamos allí. Por lo tanto, para mí, en 1934 empieza así. Es un choque que hasta aquel momento pues nunca había experimentado. Bueno, y para explicar lo que viene a continuación y mis consideraciones sobre aquello que iba a vivir, yo creo que tengo que darles algunas noticias complementarias para que todo esto tenga algún sentido. La primera, ¿dónde ocurría esto? Esto ocurría en Salas. Salas es una villa típica asturiana, en la zona, llamemos así, occidental, pero más cercana en el occidente al centro, en el centro de Asturias, la capital de un municipio rural. Como capital de municipio rural, allí, ¿qué había? Bueno, pues es una villa de servicios, y además de esto siempre ha existido, ahora es de Danone, y en aquel momento pues lo que existía era una fábrica también de productos lácteos, de mantequilla, que era de mi familia. La había fundado mi bisabuelo, por eso se llamaba entonces Hijos de Vicente Velarde aquello, y esto era lo que había allí en la localidad: servicios, sucursales bancarias, abogados, médicos, etcétera, y tiendas, naturalmente, que contribuían a la compra. Había un mercado semanal los martes con mucha actividad, etcétera. Esta era una villa, por lo tanto, donde tensiones sociales grandes, ahora volveré sobre ello, pues no existían especialmente. ¿Cuál era mi ambiente familiar en aquel momento? Yo era el hijo primogénito del empresario local de esta fábrica de mantequilla que había fundado mi bisabuelo. Era el hijo mayor, mi padre pues era el que estaba dirigiendo aquella fábrica. Había la evolución política de mi padre, yo creo que era bastante clara. Primero fue joven maurista. Después de joven maurista hay un momento que en la lucha contra el caciquismo pasa a colaborar con el Partido Reformista en Asturias, rompe con el Partido Reformista, pasa a ser en la dictadura de Primo de Rivera alcalde del pueblo durante bastantes años. A continuación se había presentado encabezando la candidatura monárquica en las elecciones de abril del 31 y triunfa, pero no pudieron tomar posesión del ayuntamiento porque fue ocupado inmediatamente por una gestora republicana, etcétera, y aunque había ganado las elecciones, pues no pudo ser alcalde. Estaba, por lo tanto, dentro de esa situación especial, política, de mi padre, y, por otra parte, también tengo que señalar que yo en aquel momento, pues era un niño al que mi padre tenía la obsesión de que leyese mucho y me obligaba a leer los periódicos, entre otras cosas. Esa lectura de los periódicos, ¿qué periódicos eran? Bueno, el periódico que a mí más me entretenía era el ABC.
Yo recuerdo perfectamente cuando en abril del 34 se ocupó IFNI, y de la portada del ABC, el otro día lo recordaba yo allí, la portada del ABC, de un moro y nota del gobierno de la República, etcétera, y yo leyendo aquello de la ocupación de IFNI. Y luego en casa, ¿qué se leía? Pues se leía por suscripción el ABC, el Debate y el Ahora. Esos 3 periódicos eran los que estaban en casa. Luego mi padre paseaba y delante de una serrería, el dueño de la serrería leía El Sol y él entregaba el Debate y recogía El Sol, con lo cual también se leía en casa El Sol. Y luego un periódico que eso ni me lo hacían leer siquiera, el local asturiano, el Carballón, para tener las noticias y quién moría, quién no moría en Oviedo, etcétera. Pero esto no era uno de los que me obligaban a leer. Yo sé que mi padre, por ejemplo, afeitándose por la mañana, pues me hacía leer en el Ahora o en el Debate largos artículos para mí aburridísimos, porque decía que así aprendes léxico. Pero bueno, este era un poco el ambiente de casa. Por otra parte, yo en aquel momento pues me estudiaba en la escuela de Salas, y en esa escuela de Salas había una enciclopedia de Martí Alpera, donde en la parte final venía la Constitución de la República. Yo en la Constitución de la República pues me estaba dedicando a leerla, y aquello no me parecía nada mal, y aquello de la Constitución de la República, y no sé lo que opinaría mi padre en aquel momento de redacciones que yo hacía sobre la Constitución de la República, pero solo lo que no estaba en absoluto de acuerdo era que tenía que derivarse de ella, decía la enciclopedia, una especie de paz universal, etcétera. Yo anoté en una de aquellas redacciones que hace poco encontré por casa, pero con los franceses y los ingleses nunca, porque claro, era el recuerdo por una parte de Gibraltar y por otra parte el 2 de mayo, pues eso hacía que yo aquello de la paz universal pues no lo aceptaba de ninguna manera. Por lo tanto, bueno, era un niño que estaba ahí, que leía todas las semanas apasionadamente el cuento de Bartolozzi en el Estampa, y que, bueno, pues me dejaba a jugar y a estudiar y a comenzar la primerísima enseñanza. El ambiente en casa, en relación con esas cuestiones, también para explicar algo de lo que viene después, no estoy tratando de escribir, que nunca escribiré las memorias de mi parte en ese sentido, pero era una casa donde la literatura sí era muy apreciada. Yo me acuerdo cuando mi padre me explicó todos los personajes de la regenta, hacia aquella época, la admiración que tenía por Valle Inclán, lo llevó en la época de alcalde a dar una conferencia en Salas, y le pagó de tal manera que luego Prieto Vances me dijo un día: ¡ay, Valle Inclán, lo contento que estaba por haber ido a tu pueblo! Y decía continuamente: si conoces al alcalde ese, que me vuelve a invitar otra vez. Pues esto era el ambiente de un niño que está ahí y que, bueno, le han hablado bien de Valle Inclán, no leía nada de Valle Inclán naturalmente, pero veía sus novelas y sus libros en casa y guardados, etc. Por otra parte, ¿qué ambiente era el ambiente social ahí? Pues el ambiente social era el siguiente. Por una parte, los obreros de la fábrica y algunos otros obreros de alguna otra cosa, de la situación de algún empleo, etcétera, etcétera, pues estaban afiliados a una UGT local. Los de esa UGT local, tengo que decir que en casa y en mi padre siempre tuvo muy buenas relaciones con ellos y no había tensiones especiales de ningún tipo. Y esto quiero señalarlo en aquel momento. Por otra parte, allí se había producido un fenómeno social importante, que luego recuerdo que lo he encontrado manejando para otras cosas la colección del Debate, y me he encontrado con que en aquel momento, pues en Madrid, todas aquellas cuestiones pues tuvieron un cierto apasionamiento jurídico, porque como consecuencia del problema de los bienes señoriales, gente derivada del conde de Toreno, concretamente en aquel momento la condesa de Casares, pasaba a tener un conjunto de propiedades que, como consecuencia de que se consideró que aquello venía sencillamente de un señorío, los
que los campesinos, que eran los arrendatarios de la condesa Casares, en un pleito que llevó en Madrid, en el Supremo, Bergamín, lograron ganar ese pleito y demostrar que aquello pues no era una propiedad territorial normal, sino que era algo que con la capa del señorío territorial se había convertido, bueno, pues en una propiedad concreta, etc. Eso hizo que parte de los campesinos, en aquel momento vinculados, además, quien los había adoctrinado en principio desde el punto de vista jurídico, era el notario, y el notario tenía, que era muy amigo de mi padre, tenía, bueno, pues una cierta proclividad hacia el mundo socialista. El ambiente de muchos campesinos, como consecuencia de eso, bueno, no era precisamente lo que calificaríamos ahora de derechas. Masivamente en el concejo sí, pero un bloque allí de personas, pues, bueno, pues estaba muy contenta con la República y con haber ganado aquel pleito a la condesa de Casares, etcétera, etcétera. Por otra parte, también allí el Partido Socialista, como consecuencia del papel del notario, pues era, sí, por una parte los obreros del OGT, pero por otra parte, pues yo diría que una pequeña inteligencia local, pues también estaba vinculada con ese movimiento. Y eran, pues, médicos locales, etcétera, que, bueno, comulgaban vagamente con aquellas ideas, y eso hacía que el socialismo, en principio, pues entraba como una cosa normal. Maestros, había muchos maestros que estaban vinculados con el Partido Socialista, y yo recuerdo sencillamente, es un recuerdo muy confuso, de estar paseando mi padre con una de estas personas, que concretamente era dueña de una zapatería a la que había puesto el nombre de La Democracia, y estar con ella y con el notario, etcétera, y discutiendo pero amablemente, sin ninguna tensión especial. O sea que sí, seguro que mi padre estaba exponiendo otros puntos de vista, que ellos exponían otros puntos de vista, pero sin acritud por ninguna parte. Esto era el panorama, en principio, que quiero señalarles a ustedes que, bueno, hasta poco antes de aquellas fechas del 34, acababa ocurriendo allí. Y de pronto ocurre esta situación, este momento de angustia que yo tenía, y yo pregunto un poco qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es sencillamente que vete al mirador y contempla lo que está ocurriendo. En esos miradores que tienen las casas asturianas, en la parte meridional, para captar la mayor cantidad de sol posible, etcétera, que era donde yo me había sentado allí habitualmente a leer las estampas del ABC o los libros de cuentos, el Pipo y Pipa, etcétera, etcétera. En aquel momento me acerco allí y veo que estaba casi enfrente el ayuntamiento, y que en el ayuntamiento están arriando la bandera española, que era en aquel momento la bandera tricolor republicana, y están poniendo una bandera roja. O sea, en aquel momento un comité local se había hecho cargo de la administración local y estaba declarando, me dijeron, es que ha llegado el comunismo, dicen que ha llegado el comunismo libertario, y lo traen los de Grado. El pueblo de Grado, que está a muy pocos kilómetros, es el concejo limítrofe, pues había llegado allí y había tenido inmediatamente la solidaridad de la UGT local. Este primer choque mío, el cambio de bandera y la bandera roja que estaba en el ayuntamiento. Entonces, a partir de ese momento, pues empiezan a ocurrir los acontecimientos de la declaración de esa situación local de un comunismo que pasa a existir allí, un socialismo comunista, libertario, confuso, porque si era libertario no podía ser de la UGT, pero aquello eran unas declaraciones extraordinariamente confusas en el oído que yo me quedo. Salgo con la sirvienta, con la chica que teníamos en casa, que duró toda la vida hasta que se murió, con la buena de Concha, que era muy dura y muy enérgica, y por lo tanto mi madre se atrevió a dejar que saliese con ella. Y entonces vi un poco el ambiente, porque ella iba a comprar comida, y lo que le dicen en las tiendas es: se ha eliminado el dinero, no hay dinero. Y por lo tanto, esto damos la comida
porque se ha declarado en el comité que se dé a cada uno según las necesidades. Y yo lo que sí veía es que esas necesidades que se daban sin dinero lo apuntaba cuidadosamente cada uno de los tenderos que estaban vendiendo aquellos productos. O sea que esto allí pues se anotaba todo inmediatamente. Pero esto sí lo vi. También vi inmediatamente otro hecho, que de pronto se fue la luz. La energía eléctrica, algo ocurrió como consecuencia de la huelga general, etcétera, pero no llegaba energía eléctrica y aquello era otra situación que en Asturias en octubre, montañas, el pueblo está en un pequeño valle, en medio de montañas muy altas, la noche se hace enseguida y la verdad es que aquello pues quedó muy rápidamente tenebroso. En esa andanza, Concha, la chica que casi pues era una especie de segunda madre para nosotros, para los niños, Concha me dice, y lo de Coxicas. Coxicas era el tesorero de la UGT local, era un sastre, era un poco cojo y como consecuencia de eso pues quedó el nombre popular allí, era Coxicas. Coxicas ha ido a todos los bancos a recoger todo el dinero. Luego se fueron y efectivamente habían ido con unos sacos y habían recogido todo el dinero porque el dinero quedaba eliminado absolutamente. ¿Qué ocurrió a continuación? Bueno, lo que ocurrió a continuación, luego eso sí se supo, que el pobre Coxicas no durmió en varios días porque estaba aterrorizado ante la idea de que le faltase un solo billete de aquellos que había metido en aquellas sacas y dormía encima de las sacas para devolverlo en el momento que tenía que devolverlo. Pero en fin, él había ido por los diversos bancos, había 3 sucursales bancarias y por las 3 sucursales, el Banco Asturiano de Industria y Comercio, el Banco Herrero y el Banco Español de Crédito, y había cogido todo el dinero y lo había metido en sacos. Esto era algo que comentaban en casa y lo oía yo, aquello del pobre Coxicas, al que tenía yo más bien simpatía con él, que andaba con el dinero y para qué llevará todo eso. Y eso él lo va a devolver todo y exactamente en el momento que llegó la columna de López Ochoa, pero hasta aquel momento pues era otra situación. Entonces se cortó la luz y en casa, como consecuencia de que se vio a ciertas personas que estaban manejando pues pistolas, alguna escopeta, decían que la posibilidad de que estuvieran montando alguna bomba, etcétera. En casa decidieron que estar en habitaciones que diesen a las calles de ninguna manera. Y entonces en un pasillo grande que había en casa, allí montaron una especie de guarida para todos nosotros, donde, bueno, tenían unas velas, pusieron las velas y yo en aquel sitio pues empecé a pasarlo bien. Porque cogí por primera vez el Quijote y empecé a leer el Quijote. Y entonces para mí la Revolución del 34 está unida al comienzo de la lectura del Quijote. No se oía ni un disparo, no se oía nada, y ahí estaba con toda mi familia guardado y esperando acontecimientos. Bueno, esto es lo que podríamos llamar el día 5 o 6 de octubre. A continuación de esto, pues la verdad es que aquello se iba relajando de tal manera que ya me dejaron jugar en algún cuarto que daba a la calle. Por supuesto era estupendo porque no tenía que ir a la escuela. La comida que se compraba de aquella pintoresca manera pues hacía que en aquel momento pues no notásemos una carencia de ningún tipo. Con mi padre nadie se metió, la gente del